tiempo, nada más dime si tienes tiempo Sí. para un par de temas. Sí. Claro que sí, tú dale, a ver. Oye, a ver, ¿quién miente entre las encuestadoras, Mariachi? ¿O cómo podemos analizarle a los despistados en México? Porque algunas encuestadoras y algunos medios de comunicación dicen que la popularidad, el respaldo del mexicano de a pie va a la baja para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero SDP Noticias, y tú lo escuchaste porque tuvimos en los estudios a Federico Arreola, director de SDP Noticias, apunta que va por el 72% el apoyo y acaba de publicar el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México resultados similares. El 72% de los mexicanos confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo leo en La Jornada. ¿Quién miente aquí o por qué? A ver, ¿cómo le explicamos a nuestra gente? ¿Estarán maiceadas? ¿Estarán pagadas las encuestas para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque hay que decir que el periódico El Universal fue uno de los periódicos que sacó que había perdido 10 puntos por el tema de la violencia en México. Bueno, la encuesta como herramienta para influenciar a la ciudadanía la podemos poner así, y hay que recordarle a nuestra querida audiencia que en la elección que hubo en el año 2012 hubo una encuestadora de la mano de Ciro Gómez Leiva que decía que había una diferencia de 20 puntos entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 2012, que no se les olvide ese dato, porque ahí Parametría y Ciro Gómez Leiva decían que había una diferencia de 20 puntos. Eso obviamente causa un impacto en la población que puede influenciar en sus preferencias. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que terminada la elección, la diferencia de 20 puntos era de 4 y tuvieron que salir a pedir disculpas y tuvieron que decir que habían fallado las herramientas para realizar la encuesta. No, ahí vamos a decir que las encuestas también forman parte de este golpeteo o de este beneficio que puede ser para alguno y detrimento para otro, y mucho cuidado con eso. Yo siempre he sido muy desconfiado con las encuestadoras porque de pronto toman una muestra y nos dicen que se fue esto tomado en internet o por vía telefónica. Yo he de decir que en muchos años nunca he sido sujeto de una encuesta. ¿A quiénes se encuestan? Habría que preguntar, Vicente, también, porque yo de estos 30 o ya 20 años de esta situación de la política jamás he respondido a una encuesta que tenga que ver con políticos. Se me hace muy extraño, Vicente. Mi querido Arturo, algo muy interesante también, y ayúdame a descifrarlo, a entenderlo, te pido por favor. Fíjate que el 62% de esos mismos encuestados dice que no tienen confianza en quienes forman el gobierno. O sea, digamos, el gabinete, los funcionarios públicos. A ver, el 72% sí confía en López Obrador. El 62% no confía en quienes forman el gobierno. Ayúdame a entender. Pues es que también en la misma pregunta todo va un poco con sesgo, porque podríamos hablar de ciertos funcionarios que han sido evaluados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene más credibilidad? No quiero decir nombres, tal vez porque esto beneficiaría a alguien para una campaña, probablemente dentro de unos años, pero hay funcionarios mejor evaluados que otros. Si tú englobas a todos los funcionarios, es más, no solamente entran los funcionarios, tal vez haya gente que se vaya con la finta y esté metiendo hasta lo que está sucediendo en la elección, bueno, en la fallida elección por la dirigencia nacional de Morena, y de pronto ahí entra todo. Entonces ahí no es un parámetro muy definido de cómo opinar al respecto. Entonces, bueno, sabemos que las preguntas pueden hacerse con cierta jiribilla para que den un resultado, porque tú vas guiando a la gente. Entonces hay una disparidad muy fuerte. Entonces hay que ver a varias encuestadoras que nos den su metodología, que vemos que hay diferencias entre sus números. Esto de una que dice que un 50 y tantos por ciento está en apoyo de Andrés Manuel, que ha tenido una caída brutal, y por otro lado tenemos otras que tienen 70 y tantos por ciento a favor del presidente. Ahora, lo de los funcionarios, les vuelvo a decir, si tú le preguntas a la gente, no, pues un funcionario, pero no le dices cuál, sino que estás englobando un universo, obviamente vamos a tener unos muy malos, unos regulares y unos muy buenos, pero hay gente que se basta con la finta de políticos que, por cierto, no son funcionarios, Vicente. Oye, y para seguir con este estudio de opinión del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, también me llama la atención que la mayoría de las personas entrevistadas opina que las diferencias
entre los medios de comunicación y el presidente son parte de la política. Esto me lleva a mencionarte que ni tardo ni perezoso, ayer mismo Jorge Ramos desde Estados Unidos se ha dado vuelo tuiteando sobre el tema de los homicidios dolosos en México. Escribe Jorge Ramos, eso sí, poco escribe de represión y los muertos en Bolivia. Eso sí, poco escribió de la represión de nuestros hermanos chilenos por parte del gobierno. Eso sí, poco habla incluso de las cosas positivas que pueda tener en este primer año de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, aquí va. Escribe Jorge Ramos, nuevas cifras de muertos en México. Desde que López Obrador llegó a la presidencia ha habido 31,632 homicidios dolosos, según datos oficiales de diciembre 1 del 2018 a octubre 31 del 2019. El 2019 está a punto de convertirse en el año más violento de la historia moderna. Esto no es normal. Y aceptando sin conceder, porque la lectura puede ser en muchos sentidos. Fíjate nada más, yo pregunto, si son los medios de comunicación los que han generado hacia el extranjero una imagen de México más tétrica de lo que es en realidad, porque te leo, y esto es también importante. Un estudio de opinión de la empresa estadounidense de análisis y asesoría con sede en Washington, Gallup Group, ubicó a México como la segunda nación más insegura de Latinoamérica. En 2018, Afganistán fue el país menos seguro del mundo y El Salvador es la nación de América Latina que se percibe como más seguro por sus ciudadanos. Yo pregunto, ¿esto tiene que ver porque Gallup es estadounidense, porque Jorge Ramos informa desde Estados Unidos o de verdad nos está llevando la fregada en México por el tema de la violencia? Te lo digo porque hay partes de México en donde no lo percibo. Pareciera que hay focos rojos, sí, pero que están bien definidos. Nuevo Laredo, Tamaulipas, solo por mencionar uno en Tamaulipas. Tijuana, Baja California, solo por mencionar uno en Baja California. Guerrero, en el área de Iguala, con la masacre. En Michoacán, pero no lo veo generalizado. ¿Cómo entiendes esto que te estoy planteando, Mariachi? Yo le quiero entrar durísimo al tema diciendo algo que además tendrá que sostener este gobierno. No se puede ocultar la verdad y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da las cifras, está en constante comunicación con su gabinete de seguridad, nos han dicho, todos los días se reúnen, pero nada más para recordarle a estas personas que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y sí lo vamos a decir, dejaron de dar cifras de los crímenes cometidos aquí en México, porque era tal la problemática que decidieron ocultarla. Si nos enterábamos era por parte de grupos de periodistas que además arriesgaban su vida, que se dedicaban a documentar cuántos crímenes había, de lo que se presentaba de denuncias, de lo que no se presentaba de denuncias, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de ocultarlo al dejar de dar información, dejó de dar reportes de cuáles eran los índices de criminalidad. Por lo menos podemos decir que los 4 últimos años, o sea, dio información durante 2 años y después 4 años la ocultó, y ahora este gobierno está comprometido con visibilizar la problemática, porque de otra manera, ¿cómo se puede atacar algo que tú trataste de hacer invisible en otro gobierno? En otro gobierno se ocultó la información, 4 años no se dieron reportes, ahora este gobierno lo está haciendo, sí, tenemos un grave problema, pero no podemos decir que no existe. Si se dan las cifras, ahí estarán, hay que atacar las problemáticas. Si el señor Jorge Ramos se quiere llenar la boca con eso, que lo haga, pero lo que podemos decir es, no puedes combatir un problema echándole tierra para que no se vea, y eso fue lo que se hizo durante los 4 años anteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora hay que entrarle al problema, hay que buscar las estrategias. Si una no funciona, se buscará otra. Si hay esas cifras Mariachi muy altas, ok, hay que identificar los problemas y atacarlos, pero que no se hagan, porque cuando mencionaron esto del ocultamiento de las cifras de criminalidad durante 4 años, Vicente. Oye, a ver, Mariachi, qué bueno que mencionas esto, porque esto es verdaderamente importante para el análisis. Si realmente buscamos un análisis honesto de esta situación, este gobierno tiene autoridad moral y la gran mayoría de los mexicanos creen
en el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la honestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, confiarían que el presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo la verdad, que no nos está ocultando nada. Todos estos comunicadores están básicamente asumiendo que las cifras de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, las cifras oficiales, fueron cifras verdaderas, cifras reales, no maquilladas. Yo pregunto, ¿con qué cabeza los periodistas asumimos que no nos maquillaron las cifras por parte de un gobierno que lanzó una guerra contra el narcotráfico pegándole una patada al avispero a lo menso? ¿Cómo podemos confiar en las cifras que se dejaron de compartir? Es más, ¿cómo podemos confiar en un gobierno, ya estoy hablando del de Peña Nieto, que promovió un pacto para que los medios de comunicación ni siquiera reportaran los temas más violentos que ocurrían en México por parte del crimen organizado? Tú seguramente te acordarás, Mariachi. Y hoy se dan vuelo poniendo en sus portadas los hechos más violentos en nuestro México lindo y querido. Y no estoy defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador ni su gobierno. Hace falta mucho por hacer en cuestiones de seguridad, claro, pero empezaron por algo primordial: darle certeza a la gente para que entendiera de qué tamaño estaba el hoyo negro en el que estábamos metidos en el tema de la violencia. No nos hagamos majes, decimos allá en Sonora, o sea, no nos hagamos Mi querido Mariachi, te escucho. Pues mira, es más, incluso lo podemos hacer con la comparativa aquí en la Ciudad de México. Acuérdate con Miguel Ángel Mancera, que decía que el crimen organizado no tenía aquí presencia. Bueno, estos grupos criminales como los cárteles, él decía que no tenían presencia. Se ha hablado del maquillaje que aplicó Miguel Ángel Mancera en cuanto a los índices de criminalidad. Bueno, hay un cambio de gobierno y ahora sí se hace esta responsable declaración de que sí, efectivamente, sí hay grupos del crimen organizado operando en la Ciudad de México. O sea, ¿cómo puedes decir, estoy hablando del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que no había grupos delincuenciales grandes, fuertes, operando aquí, cuando aquí han sido detenidos hijos de grandes capos, cuando hemos visto un incremento en el gobierno de Miguel Ángel Mancera exponencial de la criminalidad, y maquillaron cifras y trataron de ocultar el problema, y entonces no veíamos a estos señores que ahora se rasgan las vestiduras declarando algo o diciendo que estaba pasando algo atípico. Bueno, pues ahora nos enteramos que sí ocurría algo atípico y parece que estos señores iban con los ojos vendados y no se enteraban o no se querían enterar, Vicente. Mi querido Mariachi, qué interesante plática, y creo que esto debe de permear para que la gente que nos está viendo y escuchando, la gente de a pie, lo platique con compañeros de trabajo, con su familia, que se convierta en parte del debate que tanto necesitamos acá abajo, porque los políticos pueden decir misa, porque los adversarios de Andrés Manuel López Obrador pueden tirar veneno, pero la realidad es que el pueblo es el que lleva el pulso, el termómetro de lo que verdaderamente está pasando en México. Insisto, no es apapacho, hace falta mucho por hacer para mejorar la situación de seguridad de nuestro México lindo y querido. Falta mucho para acabar con las balaceras en Nuevo Laredo, falta mucho para acabar con las masacres, falta mucho para acabar con esta violencia del crimen organizado, falta mucho para asegurarnos de que no vuelve a ocurrir lo que ocurrió en Culiacán. Pero de ahí a que digan algunos con intenciones, pues no sé si pagadas, que en efecto este va a ser el año más violento en la historia de México, creo que es una gran tontería olvidarse de lo que pasó en tiempos de la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Yo creo que las cifras son correctas, las que da el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No creo en las cifras que nos dieron los gobiernos de Peña Nieto y el comandante Borolas. Mi querido Mariachi, te mando un abrazo, esperando que las personas se suscriban a tu canal en YouTube, El Mariachi Ninja, y que te sigan en Twitter en @El Mariachi Ninja. Un abrazote y nos vemos más tarde para entrarle sin miedo en la octava, ¿eh?
Exacto, y también suscríbanse a Sin Censura, síganos en La Octava de 8 a 10, ahí vamos a estar. Y un abrazo para ti, Vicente, para Ceci, para Don David, para Toñito, para Rafita, para Meme, para todo el gran equipo, esta gran familia. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos hoy a las 8. Que tengan excelente día todos. Eso, mi querido Mariachi Ninja, que por cierto ya se volvió a rasurar su ya reconocida pelona. Mi querido Mariachi.